Pero de hecho, con mi madre sí que tenía bastantes problemas porque ella sí que estaba ya con Dios y primero con la búsqueda y luego ya con el encuentro de Dios. Y luego ya incluso se metió en la iglesia, iba a misa y estaba todo el rato intentando hablar de la iglesia, de cosas de Jesús. Y yo en aquel momento es que digo, pero, y yo me peleaba con ella, qué discutía. Pesada, ¿no? De hecho, justo a la noche de antes de tener la experiencia que tuve de amor de Dios, mi madre y yo tuvimos un enfrentamiento muy fuerte en el que ya estábamos discutiendo, no me acuerdo exactamente qué era, pues sería algo de la iglesia, que yo estaba diciendo que pues cualquier disparate, sí. Y ella defendiendo. Y entonces mi madre se fue llorando. Y mi marido, que estaba a mi lado, me dijo, Sonia, ¿de verdad crees que merece la pena dejar así a tu madre? Y digo, pero sí que tengo yo razón. Si la razón la tengo yo, si es que está equivocada. Y entonces me dijo, Paco, pero aunque esté equivocada, ¿no crees que por encima de eso está haber dejado a tu madre tan mal? ¿No crees que deberías pedir perdón? Y yo digo, pedir perdón, yo soy la que tengo razón. Pero no sé por qué. Digo, pues, bueno, venga, voy a pedir perdón porque es verdad que se fue tan mal, llorando sí, que tanto. Te quedaste tú también. Que me fui a pedir perdón. Fíjate. Me fui a pedirle perdón. Y yo creo que ese perdón fue como una pequeña abajamiento mío que le dejó a Dios acercarse a mí. Creo que eso fue el huequecito que encontró. Claro, le dejaste entrar. Vio la oportunidad en esa humildad tuya, ¿no? De pedir perdón. Claro. Que eso es lo más grande que puede haber, ¿no? Cuando pides perdón de corazón, ¿verdad? Total. ¿Y qué pasa? Tiene. Entonces, yo sé que eso es en verano 2020, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te pasa justo en ese verano de 2020, esa noche o al día siguiente, ¿no? De esa discusión fuerte con tu madre. ¿Qué empiezas? O sea, fue muy, ¿qué notas? O sea, a ver, ¿qué pasa? Yo quiero explicar primero que es verdad que veníamos de una etapa de confinamiento. Fue justo cuando fue el confinamiento, pero ya no estábamos en confinamiento. Y entonces, pero es verdad que yo como estaba con el bebé, estaba de baja. O sea, yo había tenido el confinamiento en casa, que fue un momento de un poco de silencio, porque es verdad que yo siempre tengo mucha actividad, entre el trabajo, los niños, también eso, haciendo otro tipo de cosas, siempre tiene mucha actividad. Y entonces ese momento de parar, de silencio, de estar en casa, como vivo en el campo, pues ese contacto con la naturaleza, todo eso yo creo que me fue preparando. Todo eso ayuda. Claro, porque lo que voy a contar ahora suena un poco que cuando lo digo la gente me pregunta, pero ¿cómo que de repente? Sí. En realidad, o sea, para mí fue de repente. Todo esto es como que ahora analizando, intento como racionalizarlo. Para mí lo que me pasó fue que yo estaba una noche amaneciendo con el bebé que se había despertado, con el pequeño, que es el tercero, lo tenía en brazos y de repente empiezo a sentir, o sea, como que se paró el tiempo. O sea, para mí, digo, ¿será que me voy a morir? Fue como que se paró el tiempo. Y un amor, es que claro, o sea, es que esto no, o sea, no puedo explicarlo con palabras. No, es que no es un plano humano, o sea, estamos en otra dimensión. No puedo explicar con palabras lo que pasó. Bueno, pero fue un amor muy fuerte que me invadió, o sea, que me invadió, o sea, yo no sabía ni dónde estaba, me invadió. No sé cuánto duró. Y después de eso, una paz. Una felicidad. Fíjate. Un amor, pero ya como de amor hacia el prójimo, o sea, es como, como una misericordia, o sea, que es que esa palabra yo no sé lo que significaba, pero era, o sea, eso ahora lo entiendo como la misericordia, o sea, como que podía ver a través de los ojos de Dios. O sea, que es que no fue solamente eso, eso me duró, toda esa sensación que tenías, ¿no? De amor, paz, de amor. De paz, qué fuerte. De bienestar, es que no sé cómo explicarlo, pero y luego esa mirar a través de Dios, lo de los pecados a mí me parecía hasta ese momento, digo, pecado, o sea, que es que yo, qué pecado ni qué pecado. Yo era súper soberbia, con un pensamiento súper racional, muy metida en el mundo de que todo lo justifica y todo es relativo. Sí. Entonces yo para mí lo de los pecados no le encontraba ningún sentido, pero yo lo había ido así como... Entonces como que Dios me dejó ver mis pecados, me los dejó ver, pero desde los más pequeños.
Qué fuerte. Desde hasta la forma de comer, o sea, todo, o sea, es como que me dio una luz. Que me dejó verlo todo. Una conversión brutal. No te sé, caíste del caballo, vamos. Vamos, pero qué brutal, que es que Como, yo racionalmente... como un San Pablo. Yo racionalmente, yo no podía entenderlo. O sea, yo no quería admitirlo, no solo al principio, yo no se lo quería contar ni a mi marido. Ya me imagino que estabas nadie. en shock. Claro, o sea, yo racionalmente no lo entendía, intentaba racionalmente entender lo que me había pasado. Pero es que, claro, yo que siempre, o sea, todos mis argumentos estaban basados en la no existencia de Dios, Claro. De repente viene Dios a mi vida y era como se me desmoronó todo lo que tenía. ¿Y tú en ese momento oíste a lo mejor alguna voz o algo? No. No. Era simplemente, o sea, bueno, simplemente no, quiero decir, era Ninguna voz. un amor enorme y Dios te estaba dejando ver hasta todos los pecados que tú habías cometido, ¿no? Todo. Y la forma, o sea, la misericordia. Yo todavía me queda, pero ya no al mismo grado. O sea, todavía cuando estoy en oración y cuando en momentos en el día a día, es verdad que a veces ya te dejas llevar y no estoy todo, pero es que, o sea, cuando me pasó, toda mi vida era él. O sea, toda mi vida. Es que yo me empecé, claro, cogí una Biblia, mi madre, se lo conté a mi madre. Sí. Mi madre me dejó la Biblia, yo Porque, empezaba a perdona, leer. Tu madre ya estaba convertida. Mi madre, claro, se convirtió, pero ella se convirtió a través de leer libros de metafísica, no de, ¿cómo se llama? ¿De espiritualidad? No, de física, pero la física que se encarga de la parte... Sí. No me sale ahora mismo. ¿Cómo se llama eso? Como tiene un nombre, sí. No es la física cuántica. Física ¿no? cuántica, sí. Sí, Física cuántica. Física cuántica, es verdad. Mi madre es médico y entonces ella es como muy científica. Y entonces ella sí que fue que un día tuvo como... le vino una pregunta de ¿y si Dios existe? O sea, ella sí que tuvo ese cuestionamiento de si Dios existe. Entonces ella empezó a investigar. Ella empezó a leerse libros sobre física cuántica, de cómo... Y a partir de ahí empezó su conversión. Entonces ella fue una conversión súper progresiva que duró años. Y que le llevó y entonces, a entrar en la iglesia, pero a tope, vamos. O sea, ¿tú crees que ese momento en tu vida, ese 2020, ¿no? Tú tuviste una experiencia mística, ¿no? Sí. A mí, yo de hecho lo que me pasó es que mi madre me dejó los libros, entonces yo empecé a leer. Abrí la Biblia y empecé a leer. Y yo lo que leía es que era que Jesús me lo estaba diciendo a mí. ¿Qué te estaba hablando? Es que Paco venía de trabajar y yo decía, Paco, no te lo vas a creer. No te lo vas a creer que Jesús se transfiguró, que subió a monte, se transfiguró Paco. Y claro, Paco se quedaba mirándole. O sea, Paco que además rezaba, escondía, porque si yo me llego a saber que reza, lo mismo no ni me junto con él. Pero, o sea, como que también le sentó mal que era él se consideraba él católico, pero sí, bueno, católico como... que en realidad no era católico. Bueno, si era católico, no... Bueno, sí, pero... No, bueno, de la manera esa no estaba convertido todavía. Claro, que muchos católicos hemos estado así. Sí, o sea, él rezaba en momentos difíciles. Sí. Y o sea, entonces, tu marido sí tenía fe. Pero yo no lo sabía. Él tenía fe y yo no lo sabía. ¡Qué fuerte! Madre mía. Claro. Entonces, cuando yo le dije lo que me había pasado, me dijo él si yo rezaba. Entonces yo digo, ¿pero cómo que tú rezabas? Total, que voy un momento y demás. Y luego también como que le sentó mal que de repente ahora llegara yo hablándole de Jesús. Claro, si ahora tú no... vas a llegar hablándome de Jesús cuando yo estoy aquí. O sea, me vas a mí a dar lecciones cuando tú vienes de ayer, ¿no? Sí, pero claro, él lo único que tenía era, porque su padre tampoco lo había, lo único que tenía es que había un colegio, los maristas en Murcia, que sí que era, y eso fue lo que le dio a él la fe. Fíjate. Porque en realidad sus padres no rezaban en casa, vamos, lo bautizaron, hizo la comunión, pero vamos, no iban a misa, era una familia... O sea, de repente os dais cuenta que habláis el mismo idioma, vamos. Bueno, ¿me entiendes? No tanto, porque ahora de repente Paco me dice, vas a llegar tú la última y de repente te pones, dice, cuando volvía del trabajo, o sea, me decía, por favor, Sonia, cuando vuelva del trabajo, háblame de algo del mundo. Y yo ya me empezaba a poner nerviosa cuando sabía que iba a venir y digo, algo del mundo. Y no se me ocurría nada. Es que no se me ocurría, es que tenía la cabeza. O sea, que yo soñaba con San Pablo, soñaba con los apóstoles, es que no tenía nada del mundo en la cabeza. O sea, no tenía nada del mundo. Claro, y yo me ponía nerviosa porque, claro, a Paco le suponía... Ya. Claro, o sea, él ha tenido una conversión bestial también, porque él está ahora mismo súper... O sea, se confirmó, nos casamos por la iglesia. O sea, yo me bauticé también. Bueno, ahora nos lo cuentas eso. Pero quiero decir que él también pasó todo un proceso de conversión y
pero claro, yo como que cogí un camino... Es que para mí fue... a lo grande. Claro, fue un ascensor, o sea, como entonces fue un poco difícil. Fue a la cima. Fue un poco difícil porque, claro, a mí me pasó que empecé a leer Vidas de Santos y vi que lo que yo había sentido, lo que había experimentado, había otros santos que lo habían experimentado. Incluso a mí me pasa, o sea, me sigue pasando todavía, y bueno, nos pasa a todos los cristianos, que Dios te va, en la oración, te va dando conocimientos que luego los lees en los libros, que los lees en la Biblia, pero Dios te da el conocimiento primero. Totalmente, es así. Y el Espíritu Santo, acabamos de rezarle, o sea, es así, es que no falla. Entonces, pues claro, es que claro, yo reconozco que juego con ventaja de que Dios me ha dado ese regalo. Porque ahora yo, o sea, yo cuando me convertí, o sea, como mi obsesión, o sea, mi obsesión no, es como que necesitaba contárselo a todo el mundo. Claro. Una vez que superé el trauma y conseguí racionalmente entender y conseguí... Claro, porque al principio fue como un shock total. Claro. Pero ya que una vez que ya estaba totalmente en el amor de Dios y solo quería hablar de Jesús y quería contárselo a todo el mundo, a todos mis amigos ateos, casi todos. Madre mía. Claro, me ha supuesto... ¿Qué le ha pasado a Sonia, no? Está como, claro, como si la hubieran, vamos, hipnotizado, ¿no? Sí. Claro. Sí. Qué fuerte.